Para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y por supuesto los candidatos Trump y Kamala Harris están muy activos, acercándose a las comunidades. En el caso de Nevada, por ejemplo, el expresidente Donald Trump promovió este sábado pasado la propuesta de eliminar los impuestos sobre las propinas y el pago de horas extras en lo que llaman una mesa redonda centrada en temas que afectan a la comunidad hispana, particularmente en esa región de Estados Unidos. Y con José González como economista, banquero de inversión, comentarista, analista internacional, vamos a revisar lo que son estas ofertas electorales, ¿no? Hasta qué punto incluso son viables y factibles ya una vez en el poder de llegar nuevamente a la Casa Blanca Donald Trump, pero también las propuestas de Kamala Harris. En el caso de impuesto en propinas, me llama la atención esto, José. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué países aplican impuesto a las propinas y a las horas extras? En general, si las propinas se pagan en efectivo, ¿Ya? no deberían declararse. Y de hecho, por eso siempre se sugiere que se paguen las propinas en efectivo, porque el efectivo no existe, ¿sí? En los Estados Unidos es común que alguien le diga, si me paga con tarjeta, el costo tiende a bajar. Recordemos que el impuesto, el proveedor de servicios transmite el impuesto, por eso Ujú. siempre se dice esto cuesta tanto, más el impuesto, porque el impuesto no es parte del precio. Ahora, una persona tiene la obligación de declarar en sus ingresos, sus impuestos sobre los ingresos al año, todo lo que recibe, incluidas las Las propinas, propinas. claro, pero Y de, ujú, el problema, continúa, por favor. el problema con aquellos trabajadores que reciben propinas es que suelen trabajar a sueldo mínimo o menos de sueldo mínimo. Sí, que es la discusión en Nevada. ¿Y por qué en Nevada? Porque Nevada tiene una gran industria del entretenimiento, los restaurantes y los hoteles, donde el ingreso por propina es significativo para Mm, trabajadores que ganan incluso por debajo del nivel más bajo de la hora, que son 3.75. El promedio en el wow. país es de 7.25, que sigue siendo muy bajo. Hay estados que pagan entre 14 y 15 dólares la hora mínima, y esas propinas no declaradas son significativas. Ahora, es una discusión más bien política, porque ambos candidatos, primero Trump y después Harris, lo han propuesto en Las Vegas, porque Nevada es uno de los estados en disputa para las elecciones, en una elección que está técnicamente empatada, Mm, y se está buscando el respaldo de los sindicatos hoteleros. Recordemos que el tema sindical ha sido complejo este año. Los Teamsters, que es el sindicato más grande del país, que es el de los camioneros, que tradicionalmente apoyó al Partido Demócrata. Su presidente estuvo en la convención republicana donde se nominó a Trump, y el sindicato ha dicho que no recomienda votar por ninguno de los candidatos, que cada miembro decida. Sí, es, imagínate. es parte de la dinámica política, y es parte de una discusión además que es un poco compleja, porque ¿qué preguntan los economistas? ¿Cuánto se va a ganar o cuánto se va a perder? No es relativamente significativo. El 3% de los trabajadores a nivel nacional dependen de las propinas. ¿Y qué pasa si excluimos las propinas del ingreso? No son tributables, entonces mañana mi empleador me dice, le voy a pagar en propinas y no un salario. Es decir, digamos, me Ajá. dejo entender. Sí, Eh, ah, perfectamente. el problema es un poco más complejo de lo que aparece. Es que es muy tan complejo todo que incluso hay gente que no sabe ni siquiera qué va a hacer, ¿no? Por quién votar. Sobre Correcto. todo eso que está más hacia una línea moderada, Ujú. porque sienten amenazas en ambos candidatos para un próximo periodo. Y ahí la pregunta como economista, ¿qué evaluaciones has hecho incluso de las propuestas económicas, tanto de Kamala Harris, de continuar los demócratas en el poder, como retomar los republicanos? ¿Cómo lo ves tú? Porque la percepción, particularmente en economía, favorece más a Trump. Pues la gente considera que con este periodo último de Biden les ha ido peor, ¿no? Que con Trump les fue Ujú. mejor. Entonces, bueno, me gustaría también tu criterio, si lo puedes compartir acá, de cuál realmente tú ves como el más favorable para la economía de Estados Unidos, para la calidad de vida de la gente. En todas las encuestas los encuestados siguen manifestando, ¿no?, que tienen más confianza en el Partido Republicano y en Donald Trump en el manejo de la economía. Es decir, tradicionalmente en este país los republicanos han sido más responsables en el manejo económico que los demócratas, cosa que empezó a cambiar durante la administración de Bush hijo, que redujo los impuestos y embarcó al país en dos conflictos que causaron una gran presión fiscal que seguimos tratando de resolver. Y por otro lado, hay una percepción generalizada en el voto de que los hombres
hablando del gender gap en las elecciones, del Lincoln Gap entre hombres y mujeres, manejan la economía mejor que las mujeres, aunque la evidencia en el sector privado tiende a indicar lo contrario. ¿Y qué está proponiendo Trump? Más de lo mismo en su primera administración: recorte de impuestos e incremento en las tarifas de aquellos países que no estén alineados con los intereses de los Estados Unidos, lo cual incrementaría el déficit fiscal y acaso marcaría un retorno a la inflación. ¿Cuál es la propuesta de Harris? Su plan económico, que es más una plataforma económica, lo que llama ella un plan del optimismo y de apoyo a la clase media, con, por ejemplo, inversión en construcción de nueva vivienda para las clases medias, ayudas fiscales para aquellos que compran su primera casa, ayudas fiscales para que tengan sus primeros hijos. Es un plan acaso un poco más constructivo en términos de apoyar el ingreso a la clase media, pero ambos van a generar déficits fiscales de entre 1.3 y 1.7 millones de dólares, trillones como les decimos en Estados Unidos, que no están saldados en términos presupuestales. El problema de la reforma de Trump es que redujo el ingreso pero no redujo el gasto. La propuesta de Harris incrementa el gasto, pero no hay una propuesta de aumentar los impuestos más allá de lo que propuso la administración Biden y no pudo ejecutar. Y obviamente que en campaña, recordando aquello que dijo Bush papá, de no más taxes, lean mis labios, y perdió la reelección, nadie va a hablar de un incremento fiscal positivo, pero obviamente el plan de Harris va a requerirlo. Hay que tomar en cuenta, por último, que las propuestas de la administración Biden han sido muy constructivas para la economía. La inflación ha bajado ya a niveles de 2.4% del 9.2% que tuvimos en junio del 22. El crecimiento sigue siendo saludable, las tasas de interés han empezado a bajar. Los planes de Biden, que son de infraestructura, tienden a tener un efecto en el largo plazo. Y lo que recordamos de Trump es la economía que recibió de la administración Obama, que se deterioró completamente por la pandemia. Qué complicado, porque además están dentro de una campaña muy intensa, muy polarizada, donde no se analiza nada de esto, ¿no? Solamente se quedan Correcto. en la superficialidad de discursos, además, muy subidos de tono, violentos, que descalifican al contrario, pero que no realmente no explican, no explican lo que sería realmente favorable de votar por uno o votar por el otro. Volviendo a lo de las propinas, a mí me llama mucho la atención en el caso de Sí, Estados Unidos, que esa cultura se instaló hace mucho tiempo. En Venezuela también la tenemos, incluso, bueno, hasta estaciones de gasolina, quien te sirve la gasolina te espera la propina, ¿no? Por ejemplo. Pero los correcto, porcentajes son muy elevados. Incluso antes creo que correcto, había un porcentaje, no sé si era de 13%, 15%, pero ya eso no existe. El mínimo es 18%. Luego correcto. pasa a 20 y pico, y además te ponen, después de que te la cargan muchas veces en la cuenta, te dicen, pero si usted quiere además una extra, entonces uno dice, bueno, uno les está pagando el sueldo, ¿no? A muchos de los que están Correcto. en esta área de servicio. Sí, sí, en la ciudad de Nueva York, que es probablemente en alguna de las que más se dan propinas, se suele decir double the tax, el doble del impuesto. En la medida que el impuesto a las ventas es del 8% en los restaurantes, la propina es 16%. Ese número ha subido, solía ser 10%, y ha llegado Ah, al 25% sí. de la cuenta. El problema es que hay restaurateurs, emprendedores de los restaurantes que han eliminado las propinas y han incrementado los salarios mínimos. Es una forma de compensar salarios mínimos, sectores que trabajan, sectores laborales que trabajan en el sector servicios, que ganan muy poco y sin propinas no pueden compensar su ingreso. De ahí que lo que proponga Harris también es una reforma en el salario mínimo que no se ha podido federalizar. Es decir, que hay un salario mínimo a nivel nacional. Y esa es la discusión. ¿Por qué la gente tiene que depender de una propina y no de su ingreso? ¿Y por qué la propina es un sobrecosto para los usuarios? Así es. Y en ciertos sentidos, tú lo sabes, Gladys, en un momento dado, cuando no había Uber y había que tomar taxis en la ciudad de Nueva York, y si uno no le daba la propina a los taxistas, te agarraban unas molestias, sí, En general, titánicas, y decíamos en Nueva York, los que vivíamos allá, que no hay nada peor que la maldición de un taxista, particularmente si uno al aeropuerto y se va a subir a un avión, por lo tanto es mejor darles propina, ¿sí? claro, pero no es justo tampoco, ¿no? Para los Correcto, usuarios, para los clientes, porque bueno, y exactamente. además se ha creado esa cultura al punto de que si no la das muchas veces o das menos del porcentaje que quisieran, bueno, se pone muy mala cara, ¿no? Si no es que va más allá. Eh, Y ahí la o, pregunta, o, ya porque o, se nos acabó el tiempo, pero sí, el caso de Europa, por ejemplo, España, en España entiendo que más bien es una ofensa el ofrecer propina. correcto.
¿no? Sí, sí, Y ahí tampoco se dan hay, los sueldos de maravilla, más bien todo lo contrario, ahí hay como un techo que no deja a la gente crecer o crecer como corresponde, pues, tener como que mayores aspiraciones. pero el estado del bienestar tiende a compensar el ingreso, particularmente laboral, mejor que sociedades como las norteamericanas, donde el libre mercado rige las dinámicas económicas diarias. Mm, Bueno, eso puede quedar para otro programa. Por lo pronto, este se terminó y te agradecemos mucho que esté siempre disponible José González, Un economista, placer. banquero de inversión, comentarista y analista internacional. Hoy hablando del impuesto que ofreció de eliminar el impuesto a las propinas el candidato Donald Trump en su paso por uno de los estados disputados, que es Nevada. Vamos a cerrar entonces 2:58 con música, como siempre. Les vamos a poner así con Coraje para el Cambio, Courage to Change. Es una canción que habla sobre la búsqueda de propósito, de unión. Fue lanzada el 24 de septiembre de 2020.